Ahora voy a las salidas. Hago lo mismo. Mira, aquí, Jung, aquí lo vas a hacer, porque exactamente la lógica es la misma. Aquí lo vas a aprender, mira. Insertamos la función sumar si conjunto. ¿Qué cosa vas a sumar? Las cantidades. Selecciona toda la columna de las cantidades. Segundo, los criterios. ¿Cuál es la primera columna de los criterios? Es el mes, ¿correcto? Selecciono toda la columna H, donde está el nombre del mes, lo fijo con la tecla de F4 y como criterio coloco el mes. ¿Ok? Y por último, el último criterio es el tipo de movimiento. Selecciono la columna, en este caso la columna D, donde está el tipo de movimiento, lo fijo. Yo puedo escribir si yo quiero aquí salida, pero es mejor que tú lo vincules con una celda, porque esa celda luego la puedes modificar y se corrige automáticamente toda la columna, toda la fórmula. Y selecciono aquí el título, ¿correcto? Porque solamente me interesan las salidas. Y ese título yo lo fijo para que no se altere a lo largo de la fórmula. Y listo. Y le doy a aceptar. Esto mismo, Jung, lo puedes hacer para el ingreso. Y lo copias. Entonces, miren, ya tenemos los ingresos y ya tenemos las salidas. Ahora necesitamos completar nuestro cuadrito. ¿Ok? Nosotros sabemos, esto lo puede hacer para un SKU como para todos los SKUs. Sin problema, Jorge. Incluso más abajito vas a ver que es para todos los SKUs. Por eso yo siempre empiezo de algo muy simple, como este, que es un solo SKU, y luego el segundo abajo ya viene para varios SKUs. Miren, el stock final. Según la fórmula, el stock final es igual al stock inicial más, correcto, el ingreso y menos la salida, ¿correcto? Pero en este caso las salidas ya tienen su respectivo signo, ¿ok? En ese caso, ustedes se dan cuenta, ya aparece menos 347. ¿Por qué? Porque en muchos sistemas, en muchos RP, cuando tú descargas la información de los movimientos, ya la salida viene con su respectivo signo. En ese caso, no es necesario restarle la salida, simplemente le sumas la celda donde está la salida, ¿correcto? Porque si tú le restas la salida, en realidad menos por menos, según la regla de signos, te va a sumar. Y aquí nosotros deberíamos restar la salida. O la otra opción es que en la fórmula de las salidas simplemente le agregues el signo negativo al inicio. ¿Ok? Y listo. Ya tienes el stock final. ¿Correcto? Mira, en el primer caso, en enero, empezó con 0, ingresaron 1063 productos y salieron 347. Por lo tanto, el stock final es 717. Pero este stock final viene a ser el stock inicial del siguiente mes, ¿correcto? Entonces el stock inicial de febrero no es más que el stock final de enero. Y listo, le doy Enter. ¿Y luego qué hacemos? Simplemente copiamos la formulita. Miren, copio la fórmula del stock inicial y luego copio la fórmula del stock final para todos. Y listo. Al final ya podemos obtener cuál es nuestro stock final, en este caso al finalizar el periodo de mayo. 1400. ¿Podría mostrar la fórmula de stock final de la primera idea, por favor? No, por supuesto, mira, la fórmula del stock final, aquí te lo voy a colocar como fórmula general, ya para que lo veas. Stock final es igual al stock inicial más todo lo que ingresa, o sea, los ingresos, y menos todas las salidas, ¿no es cierto? Esa es la regla básica para un CARDEX. Pero como yo te dije aquí, en la fórmula aplico, ¿no? Stock inicial más todo lo que ingresa, y debería restarle todo lo que sale. Pero como la salida ya tiene su respectivo signo negativo, simplemente voy a sumar esa misma celda, ¿no? Y ya tengo el valor. ¿Correcto? Ahí está. Y luego eso lo copiamos hasta el final. ¿Correcto? Y al final simplemente lo dejo ahí para que vean cuál es el stock al finalizar ese periodo. ¿Vieron? Sencillo. Sencillo y simple. ¿Correcto? Seguro ya te salió, Jung. Parece excelente. Miren, esto es algo muy sencillo, simple. ¿Correcto? Esto es simple para un producto. Pero ustedes saben en las empresas que no es tan sencillo, no es solamente un solo producto lo que hay. Nosotros tenemos un montón de productos, un montón de SKUs. Entonces, ¿cómo sería cuando tenemos diferentes tipos de productos? Entonces, aquí miren, aquí tengo una lista de diferentes transacciones en donde aparece el código del producto, el tipo de movimiento y la cantidad. Mira, tú manejas 3000 SKUs, Jorge. Entonces, imagínate. Aquí en el ejemplo hay varios SKUs. Entonces, ¿cómo lo haríamos? De la siguiente manera, miren. Aquí nosotros necesitamos, por ejemplo, saber el ingreso, todo lo que ingresó al inicio, ¿correcto? Luego las salidas y luego vemos el stock final, ¿correcto? Y eso por cada SKU. ¿Y eso cómo lo hacemos? Por cada SKU. Por eso es que nosotros aquí vamos a utilizar
estas funciones que te provee el Excel, ¿no? Esas funciones matriciales que te ayudan a hacer las cosas de manera más simple y sencilla. Entonces empecemos, miren, los ingresos. ¿Cómo calculamos todos los ingresos que hemos tenido en un determinado periodo, ¿ok? Por SKU. Para ello hacemos lo siguiente. Insertamos nuevamente esta misma función. Esta función la vamos a utilizar bastante. Es una función muy potente. Sumar si conjunto. Rango de la suma, siempre seleccionas tú la cantidad, ¿correcto? La cantidad en este caso es toda la columna H. Seleccionamos toda la columna H donde está la cantidad. Y ahora aquí vienen los criterios. Empecemos primero por el primer grupo de criterios. Y el primer grupo de criterios va a ser el SKU, el código del producto. Selecciono la columna donde está el código del producto, que es la columna C. Lo fijo con la tecla F4 y luego viene el criterio. ¿Correcto? El criterio vendría a ser el SKU. ¿Ok? Pero miren, ahora vamos a hacer algo más interesante aún todavía. No voy a copiar la fórmula, o sea, no voy a volver a hacer la fórmula en la salida, sino vamos a utilizar la misma fórmula y simplemente la vamos a copiar hacia la derecha. En este caso, el SKU, yo quiero que se mantenga fijo a lo largo de mi fórmula, ¿correcto? Pero lo que se va a mantener fijo en este caso es la columna, ¿ok? La columna. Si yo copio hacia la derecha, la fórmula tiene que mantenerse en la columna. Por lo tanto, yo necesito aquí solamente fijar la columna. ¿Y cómo se fija la columna? De la siguiente manera, mira. Tú le das F4 y te fija todo, tanto la fila como la columna. Le das un F4 más y te está fijando, en ese caso, la fila, ¿no? El 99 es la fila. Pero yo quiero que se fije la columna. Le das F4 más y te coloca el dólar antes de la letra. Es decir, estás fijando solo la columna. ¿Ok? Para los que no quieren utilizar el F4, simplemente a la celda, lo único que haces es te colocas antes de la letra y le agregas el dólar. Esa es otra forma de hacerlo sencillo. ¿Ok? Eso significa que nosotros aquí estamos fijando solo la columna. ¿Ok? Siguiente grupo de criterios, mira, el tipo de movimiento. Selecciona la columna donde está el tipo de movimiento, que es la columna G de gato, lo fijo con la tecla F4 y aquí viene el nombre del tipo de movimiento, que vendría a ser el título de esa columna. Pero nuevamente, esta columna tiene que ser flexible. Cuando yo me muevo hacia la derecha, también tiene que mantenerse. Por lo tanto, tiene que mantenerse fijo la parte de la fila. ¿Ok? En ese caso, le doy F4 y luego una vez F4. Y listo. Y con eso ya hemos fijado esta parte de la fila. Y le doy a aceptar. ¿Correcto? Entonces ya tengo aquí todos los movimientos de ingreso que he tenido para este primer producto. Copio la formulita hasta el final. Y lo copiamos. Ya tengo los ingresos por cada SKU, miren. Y ahora copio esta fórmula y lo pego hacia el lado derecho. Y ya tengo las salidas. ¿Correcto? Ya tengo las salidas. Y voy a copiar la fórmula hasta el final. Y listo. ¿Dieron cuenta que con una sola formulita, copiando hacia abajo y luego hacia la derecha, ya puedo obtener el ingreso de la salida al mismo tiempo, sin la necesidad de estar volviendo a generar la fórmula? Y ahora calculo el stock final, ¿correcto? El stock final simplemente es el ingreso menos la salida, porque en este caso son todos los movimientos que hemos tenido de ingreso y salida de un producto. Pero en este caso, como la salida ya tiene con su respectivo signo, simplemente lo vamos a sumar. En este caso, sumamos ingreso más salida. Y ya tenemos el stock final. ¿Correcto? Ahí está, miren. Ya tenemos el stock final de cada uno de esos productos. ¿Ok? Entonces, viste, Jorge, esta es la manera como se puede obtener de forma masiva el Cardex de un determinado producto, ¿no? De una serie de movimientos. A veces uno analiza, ¿no? A veces yo quiero analizar solamente los movimientos de tal fecha a tal fecha para verificar si el stock que me muestra el sistema es el correcto. Aquí tú lo puedes calcular. Si tuviera un saldo inicial, simplemente lo ingresas, ¿no? Muchas veces como tipo de movimiento, a veces aparece saldo inicial. Pues sería un tipo de movimiento más aquí. Simplemente agregas una nueva columna que sea saldo inicial y lo tienes. Y luego el stock final sería el stock inicial más el ingreso menos la salida y ya tienes el stock final. Pero normalmente el stock inicial sería cuando tú tienes un ejercicio anterior o un periodo anterior, ¿no? Pero cuando una empresa empieza desde cero, siempre el stock inicial es cero. Entonces es más sencillo. ¿Ok? Sí, claro, correcto, por supuesto, Octavio. ¿Ok? Miren, aquí no se va a utilizar exactamente esa función, sino vamos a utilizar otra. Mira, ¿cómo se calcula la frecuencia? La frecuencia nos ayuda a determinar cuántas veces se ha repetido el producto. ¿Ok? ¿Cuántas veces se ha repetido el producto?
¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos cuántas veces se ha repetido el producto? Porque, por ejemplo, me interesa saber cuál es el producto que con mayor frecuencia me pide, tanto en ingreso como en salida, ¿correcto? Para eso, ¿qué hacemos? Para eso vamos a insertar otra función, también matricial. Esta función se llama contar puntos si conjunto, ¿ok? Contar puntos si conjunto. Podríamos decir que sí, Jorge. ¿Ya? El concepto de rotación, sobre todo en gestión de inventarios, tiene otra fórmula, pero muchas veces también lo denominan la rotación a la frecuencia. Pero lo que te muestra aquí simplemente es las veces, la cantidad de veces que el producto ha salido. Pero ojo, en este caso estamos asumiendo tanto de ingreso como de salida. Tú incluso puedes definir, ¿no? Que sea solamente salida. Ah, ok, te enfocas solo en salidas. Pero en este caso, para mí, para temas de, por ejemplo, de inventario, para mí cualquier producto, basta que un producto tenga un movimiento, ya sea de ingreso o de salida, para que tenga la posibilidad de que pueda tener alguna diferencia de inventario. Por lo tanto, mientras más movimiento tiene de ingreso o de salida, para mí es importante siempre revisarlo y siempre contarlo, ¿no? Por eso que incluso en el foco de los planes de inventario, tú te puedes enfocar en este concepto de frecuencia o de rotación, muchas veces lo llaman, ¿no? Llamo a la función contar si conjunto, ¿ok? ¿Qué cosa voy a, en este caso, a contar? El SKU. Así que selecciono la columna donde está el SKU, que es la columna C, lo fijo con la tecla F4 y como criterio simplemente selecciono el código del producto. Y listo, ya tengo la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que este producto se ha movido en este periodo. ¿Correcto? Mira, aquí tú puedes ver cuál es el SKU que ha tenido mayor cantidad de movimientos. En este caso 7, la batería. ¿Correcto? La batería ha tenido mayor cantidad de movimientos. Tanto de ingreso como de salida, porque yo aquí no estoy distinguiendo que sea solamente de salida. Tú lo puedes luego, si quieres, restringir, ¿no? Aquí, en el rango, si tú quieres agregar un nuevo criterio más, tú puedes decir, solamente me interesan las salidas, ¿ok? Selecciona la columna G y le colocas como criterio salidas. Pero como les digo, en términos de movimientos de inventario, tanto de ingreso como de salida, es un movimiento que puede alterar el desarrollo de ese producto. Por lo tanto, podría terminar en una diferencia de inventario. Ustedes saben que la diferencia de inventario siempre se va a dar en aquel producto que tiene movimiento. Aquel producto que no tiene movimiento, en teoría, digo en teoría, porque no sabemos lo que pueda suceder en el almacén, no debería tener ninguna diferencia, ¿no? Porque nunca se ha movido. Si yo tengo 5 y nunca se ha movido, voy a mantener los 5. ¿Ok? Listo.